nos dábamos cuenta que para que Dios pudiera tener comunión con el hombre, poder allegarse, ¿cierto?, al hombre, Dios tenía que poner de Él en el hombre. Dios tenía que poner de Él en el hombre, ¿sí? Para poder venir y posarse en el hombre. Es un principio que Dios siempre ha usado, siempre. Cuando Él manda hacer el tabernáculo, Él lo mandó a hacer según sus dimensiones, sus deseos, sus colores. Y Él puso, dice la palabra, sabiduría, entendimiento en los orfebres, porque Dios requería que ellos hicieran lo que Él pedía. Amén. Siempre, siempre Dios hace eso. Cuando nosotros damos adoración o alabamos el nombre del Señor, lo que Dios recibe es lo que Él ya puso en ti. Amén. Por eso cuando alguien dice, y esta palabra está inspirada, ¿en quién? En Dios. Y no es que esté inspirada desde el punto de vista poético, sino que tiene el soplo de Dios. Tiene el aliento de Dios. Amén. Por eso cuando de pronto los chicos escriben alguna alabanza, ¿verdad? Lo que buscamos es que la alabanza, haya nacido de Dios. Amén. Entonces es un principio que es transversal en todo lo que Dios hace. Él recibe solo lo que Él ha puesto. Por lo tanto, cuando dice la Escritura en Juan, también aprendíamos, Juan 4:24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que lo hagan en espíritu. Por eso Él pone espíritu en el hombre, para que el hombre, cuando Dios toque a ¿verdad?, tenga el Espíritu de Dios donde posarse. ¿Y dónde se posa? En el Espíritu que Él ya había puesto cuando Dios creó al hombre. Y es ahí donde se amalgaman y se hacen uno. Amén. Eso para mí es sumamente importante que usted lo haya entendido. Amén. Lo último que yo les leía está ubicado en el libro de Juan, capítulo 20. Voy a llegar luego al sermón, voy a hacer una pequeña introducción. Dice la palabra, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, dice, de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, ¿verdad? Estamos hablando de sus manos horadadas y su costado herido, eso les mostró. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces, encontramos la distinción que existe en Juan 20, capítulo 19 en adelante, con respecto al soplo de Dios que tiene relación con el Espíritu Santo, con respecto a Génesis, que es el soplo, que es el aliento que Dios le da al hombre, amén, cuando Él pone el Espíritu en el hombre. Ahora, aprendimos que, dice la palabra en Tesalonicenses, primera carta, capítulo 5, dice que, y todo mi ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, alaba el nombre del Señor. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. El ser está compuesto de eso. Servimos a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y servimos nosotros somos un ser tripartito. Dice la palabra en Tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios sopla, ponga atención, en el hombre, cuando Él sopla, Él pone aliento, espíritu Él puso. Amén. Él puso espíritu, Él puso aliento. Cuando Él sopla sobre este monito hecho de barro, de polvo, de la tierra, ¿verdad? Cuando Él sopla en él, el espíritu viene ahora a morar en él, en el espíritu humano, y toca, escuche bien, toca este polvo, esta figura que Dios hace, y aparece lo que se conoce como el alma. ¿Por qué? Porque dice la palabra que sopló, Génesis 2:7, sopló y fue el hombre un ser viviente. Amén. Y la definición de ser es espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, usted ve el monito de barro, había un cuerpo. Dios sopla aliento, pone espíritu. ¿Y el alma?
Es el toque del Espíritu con ese cuerpo y aparece lo que usted en esencia es. Su forma de ser, su temperamento. Amén. Recuerda que cuando Dios nos llama, Él no anula, amén, en esencia lo que tú eres, tu personalidad. No, Él la trae y la convierte para Él. Por eso encontramos tanta belleza en saber cómo son y qué significan diferentes temperamentos. Y los encontramos en los patriarcas, los encontramos en los discípulos, en un sanguíneo, un Pedro, ¿verdad? Un colérico, un Pablo, un flemático, un Moisés. Y vemos que son diferentes, pero cada uno de ellos está insertado, ¿verdad? En la perfecta voluntad de Dios. Dios toma el temperamento y lo potencia con su espíritu. ¿Qué hace el Señor entonces? Sopló sobre el ser humano y derramó su vida Zoe. ¿Recuerda aquello? La vida Sujé es la vida del alma. La vida que tiene una relación con el yo, con tus emociones. Está la vida bios, que es la vida biológica, que tiene relación con tu cuerpo. Amén. Cuando tú tienes contacto con el exterior. Y está la vida Zoe, que es la vida interior. Escucha bien, es la vida del espíritu. Y es con esa que tú haces contacto con Dios. No es con tu alma y no es con tu cuerpo, es con la vida del espíritu. Por eso estamos hablando sobre la importancia del espíritu humano. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene el espíritu humano con la vida del Espíritu de Dios? Tiene directa y absoluta relación, porque cuando el Espíritu de Dios se posa en el hombre, no se posó ni en el cuerpo, no se posó ni en el alma, se posó en tu espíritu. Amén. Aleluya. Entonces vemos que aún los apóstoles antes de la resurrección necesitaban nacer de nuevo, nacer de arriba. Y esto ocurrió, pues fueron ministrados por el Espíritu vivificante, capacitados para hacerlo después de triunfar en la cruz. Él les dice, pasa a ustedes como me envió el Padre, aleluya. Como me envió el Padre, ¿a quién me envió el Padre? A predicar las buenas nuevas. Amén. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Luego dice, y habiendo dicho esto, ¿qué fue lo que dijo? Como me envió el Padre, así yo los envío. Como me envió el Padre, así yo los envío. Habiendo dicho eso, dice, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y estaban capacitados para poder hacer lo que Él había venido a hacer. ¿Qué está haciendo la iglesia? Celebrando el Día del Pastor. No. ¿Qué está haciendo la iglesia? Celebrando el cumpleaños del templo. No. ¿Qué está haciendo la iglesia para el 18 el pastor vistiéndose de guaso y la pastora es chinita? No. No, hermano. La iglesia quedó haciendo esto. El Señor nos dejó en la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? La que Él vino a hacer primero. Así como me envió el Padre, también yo los envío a ustedes. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo entré al Jordán y mi primo me agarró y me bautizó? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos saben que Juan era primo de Jesús? Amén. ¿Se acuerdan de eso? Que cuando yo entré a las aguas, vino sobre mí el Espíritu de Dios, el Espíritu mío, el Espíritu del Padre, vino sobre mí en forma de paloma. ¿Se acuerdan de eso? Y yo fui preparado, fui investido de poder, sí, y dejé la tendalá en Jerusalén, en Judea. ¿Se acuerdan de eso, no? Cuando me juntaba yo con una ex prostituta y una tal samaritana. ¿Se acuerdan de eso? Cuando yo hice caminar un cojo. Sí, bueno, eso que me dejó haciendo el Padre, ahora ustedes lo van a hacer. Porque yo voy a soplar sobre ustedes el Espíritu Santo. Amén. Entonces, como uno lee este versículo, estoy en Juan 20, 21, 22, y uno dice, oye, el Señor nos dejó haciendo, no sé, berlines y nosotros terminamos haciendo empanadas, hermano. Y nos dejó predicando el Evangelio y nosotros terminamos haciendo cualquier cosa dentro de los templos. Amén. Entonces, es aquí donde queda atrás, ¿cierto? En los apóstoles es ese vivir en la vida natural, con ese accionar tan anímico. Durante toda la vida al lado del Señor, ellos amaban al Señor con toda su fuerza, pero eran anímicos, circunstanciales. Iban a una ciudad y no lo recibían y oraban, ellos querían orar para que el Señor mandara fuego y consumiera a aquellos, porque eran anímicos, circunstanciales.
¿Se hace frío? No, no voy al culto. ¿Por qué no voy? No, tanto frío, viejo. Anímicos, inmaduros. Pedro le dice, Señor, no vayas a la cruz. No vayas a la cruz. Y Cristo vino para morir en la cruz. Y Pedro le dice, maestro, no vayas a la cruz. Porque tenían un sentido de amor hacia el Señor donde había mucho ánimo. ¿Y sabes una cosa? El ánimo no te alcanza para servir al Señor. El ánimo no es suficiente. Porque hoy día tú tienes ánimo y mañana no lo tienes. Te llegó el aguinaldo y el domingo usted danzaba como trompo porque llegó el aguinaldo. Y el aguinaldo no era lo que tú esperabas. Usted dice, y usted ya llega sin ánimo. El ánimo. Usted toma su niñito chico, lo deja ahí en la puerta del colegio con un uniforme impecable entre el colegio. En la tarde vuelve hecho, hermano, roto aquí, roto allá. Usted en la mañana lo deja con ánimo y después se siente desanimada. Pucha, el niño no cuida. El ánimo. Y el ánimo es así. Ellos se preguntaban, ¿quién es el mayor? Cristo, versos antes, le había dicho que él iba a ser entregado y iba a ser muerto. Pero ellos no estaban preocupados de eso, estaban preguntados, oye, si el maestro muere, ¿quién queda a cargo? ¿Quién será el mayor? El ánimo. Bueno, gracias a que Él sopla sobre ellos el Espíritu Santo, ¿verdad? Queda hoy día ya atrás aquella etapa. La unción recibida en el Jordán, ¿cierto? Por Cristo y profetizada en el libro de Isaías, capítulo 61, verso 1 en adelante, es precisamente este espíritu de resurrección, aquel que viene a traer buenas nuevas al abatido, a vendar al quebrantado de corazón, a publicar libertad al cautivo y a los que están en cárceles de su alma, viene a declarar apertura. Aquellos que están en depresión, aquellos que están en crisis de pánico, aquellos que no pueden dormir, aquellos que sienten deseo de morir, de quitarse la vida. Aquí dice que Él ha venido a abrir las cárceles de esos que están presos en sus pensamientos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. El año de la buena voluntad. Estamos viviendo en el año de la buena voluntad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Sí, estamos viviendo el jubileo de Dios. Lo estamos viviendo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Entonces, quedemos claro que la vida bios es la vida física en nuestro cuerpo, la cual se va desgastando. Usted quizás comió un poquito más de lo debido estos días y dijo esa bendita palabra, me levanté con la guatita pesada y no sé por qué, dice usted. La vida bios, la vida física del cuerpo. La vida sujé es la vida humana en el alma, la vida de las emociones, de los pensamientos. Es la vida circunstancial, insisto con eso. Es la vida de la circunstancia. Si me saludan, me cae bien. Si no me saluda, me cae mal. Pero usted no piensa que quizá no le saludó porque tiene una gran preocupación. Pero el alma es así. Se deja llevar, amén, por lo que van dictando, ¿cierto?, nuestros sentidos. Gracias a Dios que el apóstol Pablo dice, porque por fe andamos y no por vista. Y la vista es parte de estos sentidos que muchas veces nos dirigen mucho más que la propia Escritura. Cuidado con eso. Porque una iglesia que anhela, como toda iglesia, ser una iglesia madura, es una iglesia que debe zafarse de la vida anímica y abrazar la vida del Espíritu. La tercera vida, estamos hablando de la bios, el cuerpo, sujela del alma, es la vida Zoe. Zoe, Z-O-E, Zoe. Y esta vida divina es Cristo mismo. Amén. Dios mismo que entra en nuestro espíritu para ser Él, no para hacer, para ser Él, nuestra vida y nosotros portadores de su gloria. Ahora, con estas tres clases de vida, en nuestro espíritu tenemos la vida Zoe, en nuestra alma tenemos la vida Suje y en nuestro cuerpo tenemos la vida Bios. Bueno, nos damos cuenta que poseemos entonces una vida biológica,
corpórea, donde usted de pronto le manda ahí yo les decía, su omega 3, omega 6, sus batidos de rápida absorción. Y usted se cuida ahí, sus cremitas de caracol, ayudando al cuerpo, hermano. Por ahí una abdominal loca, usted ahora ya no se puede mover, pero usted le hace empeño. Es la vida biológica, corpórea, la vida del alma, la vida mental, de las emociones. Y usted está ahí en la casa comiendo una empanada y de repente aparece un arpa que suena pasado cueca y usted dice, la bueno para la cueca, y usted mira para allá así, y se acuerda cuando usted le gustaba ahí. Y todas esas cosas tienen relación con el alma, hermano. Juega Chile y ganó Chile, y usted perdió Chile y somos los más malos. Usted, Alexis, menos mal que se fue de ese equipo, se fue al otro. Pero hace 3 años te hizo casi llorar cuando hizo un gol. Pues las emociones van, las emociones vienen. Y está la vida divina, que es una vida sobrenatural. Aleluya. Que no está sujeto a lo natural, es sobre aquello. Amén. No está sujeto al pensamiento natural. ¿Qué haremos mañana? ¿Qué iremos? ¿A dónde iremos? No, está sujeto, Señor, si tú quieres. Si tú quieres. No, decía nuestro hermano Arturo, el mañana no es mío, pastor. Siempre me acuerdo de eso. El mañana no es mío, pastor. Entonces esta vida biológica, corpórea, esta del alma, mental y esta divina, sobrenatural, amén, nos vienen a mostrar que efectivamente todos los días estamos en este andar. Y es una batalla continua, yo me imagino que usted la siente. Usted puede llegar quizá un poco preocupado por esto, por aquello, y el alma está preocupado por una situación del papá, la mamá. O venía caminando y se torció el pie, el cuerpo. Y llega acá y empezamos a adorar al Señor, y de a poco usted se empieza como a despegar de esa situación almática y de esa situación corporal. Y de repente se olvida y ya está con Él. Y está con Él, y empieza a adorar al Señor, usted empieza a hablar en lengua, se arrodilla, se postra, usted empieza a llorar o se ríe, se alegra, y está con Él. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? El Espíritu hizo contacto con el tuyo. Por eso la Biblia dice, sed llenos del Espíritu. Y no dice una vez, dice sed llenos continuamente. Yo le decía en el último culto que tuvimos del retiro, y nos vamos de acá llenos. Amén. Pero al otro día tenemos que buscar esa llenura de nuevo. Y esa llenura está dada solo en un lugar de tu vida, de tu ser. Primera de Tesalonicenses, de tu ser. En un solo lugar. Y ese lugar es en el Espíritu. Amén. Dice la palabra, todos vosotros, Galatas 3, 28, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo ser yo uno con Él? En el Espíritu. Solo en el Espíritu. Dice la palabra, más no ruego, Juan 17, 20 en adelante, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria, Padre, que tú me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Toda esta unión de la cual habla el libro de Juan, capítulo 17, es la unión en el Espíritu. Amén. Nosotros podremos no entender ni una cosa del idioma de los croatas, ni una cosa de los franceses, de los italianos. Pero cuando nos encontramos con hijos de Dios, croatas, italianos, franceses, nos une algo, y ese algo es el Espíritu. Por eso la iglesia está unida no corporativamente. Amén. No es que el letrero de tal corporación te une a esta otra iglesia porque resulta que esta nació de ahí. No, es más que eso. Estamos unidos por una unión espiritual. Amén.
Entonces, hemos nosotros nacido del Espíritu de Dios, de Él. Nuestro espíritu nació en Cristo para siempre. ¿Cuándo? Cuando la vida de Dios, amén, entra en la nuestra. Dice Juan 6:3, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cuántos han nacido de Dios? Hemos nacido de Dios. La Biblia dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Luego dice el verso, y lo que es nacido de la carne, carne es. Nosotros hemos nacido de Él, de Él. Y el día que Él tocó nuestra vida, desde ese día, amén, comenzó nuestra historia de aquella que dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ahora la vida divina está habitando en nuestro interior. ¿En qué parte? En nuestro espíritu. Nuestro espíritu entonces nació porque la vida de Dios, Zoe, entró en él y este nacimiento no tiene relación alguna con la caída de Génesis. Absolutamente nada que ver. Escucha bien, aun si Adán nunca hubiera caído, todavía él necesitaría nacer de esta forma. Aún necesitaba que Dios le llenara con su vida Zoe. De otra manera, él no podría expresar a Dios ni menos portar su gloria. Por eso nosotros, cuando nos encontramos con alguien que es muy buena persona, alguien altruista, que ayuda al pobre, ayuda al necesitado y hace miles de cosas, existen personas así. La madre de Calcuta, que tenía un trabajo con gente leprosa, amén, allá en el Medio Oriente, personas altruistas que aman al prójimo y lo ayudan, y bendito sea el nombre del Señor por eso. Pero si esas personas no han nacido de nuevo, no alcanza el buen comportamiento. No es suficiente que tú seas altruista, que ayudes a este otro. No alcanza. Es bueno hacer eso, por supuesto que es bueno hacerlo. Pero estamos hablando de salvación. Estamos hablando de redención. Estamos hablando de vida eterna. Entonces, aún él necesitaba que Dios le llenara con esta vida Zoe. De otra manera no podría expresar a Dios ni menos portar su gloria. Por eso nosotros necesitamos nacer de nuevo, dejando que la vida de Dios nos invada, escucha, y nos someta sobrenaturalmente. ¿Quieres dejar aquellos hábitos de pecado? Sí. ¿Quién no los quiere dejar? Sí, los queremos dejar. Perfecto, lo que tienes que hacer es someterte a la vida del Espíritu. No puedes intentar por tus fuerzas abandonar hábitos de pecado. Tarde que temprano vas a fracasar. Y peor aún, cuando creas que hayas vencido, va a venir un sentimiento de religiosidad sobre tu vida. Insoportable. Porque vas a creer que fuiste tú. Y cuando venga alguien con las mismas tendencias o las mismas inclinaciones, las mismas debilidades que tú algún día trajiste, lo vas a mirar y vas a decir, oye, pero ¿cómo él no puede salir de eso? ¿Cómo yo puedo salir? Por eso, no es que el hombre salga, Dios lo saca al hombre. Por eso la Biblia dice, en el cielo nadie se gloría, en la tierra nadie se gloría de lo que Dios ha hecho. Esta vida entonces ha venido a invadirnos, ha venido a someternos soberanamente. Por eso cambian tus gustos. De pronto, no sé, tú eras bueno para escuchar música mundana y empiezas a sentir al Señor redarguyéndote, que no está bien, que te hace mal. Y empieza esa música empieza a tocar tus recuerdos, tu alma, y empiezas a tener sentimientos encontrados contra tal persona, cuando sufriste, etc. Y los gustos empiezan a girar en torno al Señor, porque ahora tú quieres vivir una vida que es del Espíritu. Y empiezas a someterte a esa vida. Y empiezas a buscar música cristiana y empiezas a comprarte una Biblia y empiezas a leer la Biblia y empiezas a tener preguntas sobre la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios soberanamente, amén, Él viene y empieza a poner en ti sus gustos y sus deseos, donde en el Espíritu. Cuando el Espíritu, amén, gobierna todo el ser de la persona cambia hábitos de pecado. Es imposible, por favor escúchalo, imposible que el hombre cambie hábitos de pecado si Dios no afecta al espíritu primero.
Por eso cuando las personas dicen, pucha, sigo siendo cristiano y hago cosas tan feas y no sé por qué las hago. Tu problema es que te falta más vida del Espíritu. Claro. Es la única forma de dominar las sensaciones, las emociones que te llevan al pecado y por ende esclavizas al cuerpo y el cuerpo sigue detrás porque el cuerpo le dice upa y dice chalupa, pues, hermano. Claro. Te estimula al cuerpo media hora antes de irse a jugar un partido de fútbol y ve la tele y ve a Alexis Sánchez. Él cree que va a ser lo mismo, hermano. Y el cuerpo ahí está y parte nomás y me pasaron a buscar, vamos, y corre para allá, corre para acá. Y a la tercera corrida, hermano, ya no corre más. Y le queda como 40 minutos de partido todavía. La triste realidad. Porque el alma es así, estimulada, lo mismo al pecado. Y va a hacer esto, y va a hacer aquello, y el alma empieza a tener deseo, y está esperando a quedarse sola, solo, y se va a un lugar, y espera, porque el alma quiere. Y el cuerpo se somete. Entonces, ¿cómo frenamos al cuerpo? ¿Cómo frenamos al alma? Alimentando la vida del Espíritu. Esta vida espiritual está derramada en tu interior. ¿Cuántos saben eso? Está acá adentro. Dice la palabra en Amós, se lo leo, 5:4. Pero así dice el yo soy a la casa de Israel. Búsquenme y vivirán. ¿Sabe por qué le buscamos? Porque Él nos buscó primero. Sí. Dice la palabra en Juan 3:36. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Estábamos muertos y Él puso su Espíritu Santo en nuestro espíritu y ahora logramos oír a Dios, logramos ser despertados para Él. Dice la palabra, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy usted quiere oír. Hoy usted quiere oír palabra. ¿Sabe por qué? Porque hay una fe que necesita ser alimentada. La fe viene por el oír, no oír cagüines, no oír teleseries, no oír música mundana, no, la fe de Dios. Amén. Dice la palabra, la fe es por el oír y el oír palabra. Por eso si nosotros queremos, o usted quiere en su casa, una reunión, un tiempo de oración, de alabar al Señor, lleno de fe, tiene que hacer todo lo que usted haga en torno a la palabra. La fe, dice la Escritura, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo quiero oír por la palabra, no quiero oír por los cagüines, no quiero oír porque ellos son un grupo de personas que dejaron de tomar y de fumar y por eso voy a la iglesia. No quiero oír porque encontré jóvenes, son súper simpáticos, son buena onda. No, yo no quiero oír por eso. Dice la Escritura, la fe es por el oír y el oír es por la palabra. Usted viene por la palabra. Amén, no viene acá porque vamos a repartir al final del culto, hermano, choripanes. Usted no viene acá porque va a ver un bonito pie de cueca, va a encontrar la iglesia adornada con banderas chilenas y no, hermano, usted no viene por eso, usted dice la palabra, viene a oír la palabra. Es delicado, amén, cuando se nos meten, ¿cierto?, en las iglesias. Situaciones que no tienen nada que ver con la vida espiritual, con la redención del hombre, con el rescate. Porque la iglesia es sal y luz de esta tierra. Y estamos para el rescate del alma, el de extraviada. Es poco popular, sin duda que es poco popular, hermano. A Cristo le costó la cruz, le costó la vida en la cruz. Mire usted lo poco popular que era. Por eso, debemos nosotros ejercitarnos en vivir la vida divina. Ejercítate en eso. Ejercítate en la Escritura, léela. Ejercítate en cantarla, en cantar la palabra, en adorar. Ejercítate en orar por nuestros ministros de alabanza para que cuando ellos ministren alabanza, sean alabanzas escriturales. Ejercítate en eso, porque seremos edificados. Ejercítate en orar por los maestros de niños y de jóvenes, cosa que cuando les ministren la palabra, según la edad que tengan, sea la palabra y tengamos, ¿cierto?, al cabo de un par de años, niños y jóvenes
que amen al Señor. No que se vengan a entretener, hermano, con su autito, sus camiones acá adelante a jugar. No, hermano, esto no es para eso. Esto es para venir a equiparnos, a estar con Él y ser ministrados por Dios en nuestro espíritu. Dios te está ministrando no al intelecto, no a tu sentido académico. No, Dios no está haciendo eso. Dios te está ministrando tu espíritu. Por eso la palabra no es una información que yo te estoy dando. La palabra es revelación. Ella se debe revelar. Y debemos estar escuchando y decir, Señor, revélate, 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 revélate. Porque si fuera por capacidad académica, nos vendemos todos juntos a un instituto bíblico, hermano. Y al par de años, a los 5 o 7 años, usted sale con un cúmulo de libros bajo su brazo, con un cúmulo de conocimiento, pero que no tiene relación con tener intimidad con Dios. No es malo estudiar, ¿no? No digo que es malo, pero digo que es tan importante que nosotros ejercitemos la vida del Espíritu, porque con un cúmulo de información no te vas a salvar. No. Necesitamos cultivar la vida, amén, del Espíritu. Ahora que entendemos que está la vida corpórea o bios o biológica del cuerpo, amén, del cuerpo. Está la vida del alma, de los pensamientos, de las emociones. Y está la vida zoe, la vida del Espíritu. La pregunta es por cuál de ellas nosotros debemos vivir. Debemos vivir por la vida espiritual. Estamos lamentablemente acostumbrados nosotros a vivir por la vida del alma. Es más, muchas veces al pueblo de Dios se le acostumbra a vivir por el alma. Y no se dan cuenta, ni aquel que exhorta se da cuenta. Cuando se estimula el alma, amén, cuando estuvo tan de moda, ¿cierto? Eso de decir que tú sacaras el campeón que había en ti. Ya no se dice, gracias a Dios. Estuvo de moda. ¿Qué se busca cuando se dice eso? Se busca que tú reconozcas en ti y digas, en realidad yo lo puedo hacer, lo puedo avanzar, porque Dios me hizo con un propósito y vamos estimulando el alma. Y sale de aquí usted hecho un león, hermano. Y llega Galvarino Rivero y está nuevamente en la misma condición. El tema no es estimular el alma, ni menos el ego y menos el yo. Porque Cristo, de hecho, lo que vino a matar fue el ego y vino a matar el yo. Amén, eso vino a matar en la cruz. El apóstol Pablo lo dice, ya no vivo el ego, dice. Ya no vivo el yo, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, Cristo me agarró y me crucificó y quedé ahí. Eso dice. Bueno, Cristo viene a provocarnos, a inclinarnos intensamente para que vivamos la vida del Espíritu. El problema, te decía, es que estamos acostumbrados a vivir, ¿cierto?, por la vida del alma. Ese es el problema. La vida de las circunstancias, la vida de lo que me gusta o no me gusta. Si hay sol, si hay lluvia, si me saludan, no me saludan. Las circunstancias, si el jefe me trató bien, no me trató bien. Si llegó el dinero que esperaba o no llegó. La circunstancia te maneja. Y por eso vienen las noches eternas y largas de depresión, de oscuridad, de no saber qué hacer. Y de pronto terminas conversando cosas que no deben y algunas personas aún peor, consumiendo drogas, alcohol, etc. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una puerta que tiene una escalera hacia un sótano oscuro y la persona va descendiendo creyendo que va a salir cuando lo que está haciendo es hundirse más. El mundo vive la vida del alma. Usted miró el 18, una semana rara, extraña, la gente como vuelta loca, haciendo, no sé, comprando, gastando. Rara, pero ya es domingo. Y mañana lunes, todos a trabajar y todo vuelve a la normalidad en las circunstancias que los rodeaban. Nada cambió, nada afectó la circunstancia, nada afectó su alma, todo quedó igual. En la vida del Espíritu, tú miras la circunstancia según los ojos del Señor y te eres fortalecido en la verdad de Dios. No logras hundirte, al contrario, tú sales a la superficie y una vez que estás en la superficie tú puedes volar y mirar como Dios mira. Esa es la gran diferencia. Por eso, volvámonos a ejercitar esta vida del Espíritu.
Si nosotros no entendemos, hermanos, sustancialmente qué significa la vida del Espíritu, ¿dónde está ubicada en mi espíritu? ¿Quién la puso? Dios la puso. Si nosotros no logramos entender esto, hermano, no comprenderemos el fin de una iglesia madura. El fin de una iglesia madura no es que la iglesia se llene de dones. Amén. No es que la iglesia esté rebosando de tapa a tapa, de pared a pared y no, aquí ya no caigan más personas. Eso no es indicio de una iglesia madura, hermano. Hasta los circos se llenan. Los cementerios se llenan. Están todos muertos. Un bingo se llena. No se trata de eso. La vida espiritual no consiste en eso. Por eso, te vuelvo a repetir, debemos nosotros ubicar sustancialmente dónde está mi vida, la vida del Espíritu. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué parte está ubicada? ¿Cómo yo debo estimularla? ¿Qué es lo que me hace bien y qué es lo que derechamente me hace mal? Esta vida, te decía, ha sido instalada en nuestro espíritu. Y necesitamos, así como para encender estas luces, ¿verdad? Necesitamos conectar ahí el interruptor. Necesitamos nosotros también hacer lo mismo, tocar el interruptor de nuestro espíritu, porque la vida espiritual, la vida Zoe, está en el espíritu, no está en el cuerpo. Te podrán mutilar un pedazo de tu cuerpo. Podrás tú estar enfermo por semanas. Podrás tú sentir cómo vas envejeciendo. Pero la vida del Espíritu está totalmente separada y es superior a la vida del cuerpo. Por eso el día que alguno de nosotros en nuestra iglesia parta a la presencia del Señor, te vamos a ir a dejar los restos tuyos. Pero todos quienes vayamos vamos a estar llenos en el Espíritu de que tú, ¿cierto?, partiste a la presencia del Señor. No quedarán atrás un cuerpo de hermanos, de creyentes, que te llorarán por meses. No. Estaremos alegres y gozosos porque habremos entendido que al final tu carrera ya terminó. ¿Cuántos sienten que esta es una carrera? De verdad, yo siento que esta es una carrera. Estas últimas 3 semanas he sentido un peso de una carrera, de la necesidad de orar. La necesidad de leer la palabra, la necesidad de que Dios me hable, me ministre. Y me doy cuenta que es una carrera. Que todo día, cada día, tiene su afán. La Escritura lo dice. Cada día tiene su afán. Tú debes hoy día salir de este lugar entendiendo que hay algo mucho más superior que está sobre lo que tú has vivido hasta el día de hoy. Y en la vida del Espíritu. Mire, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 22, nos muestra claramente dónde está nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Amén. Esté con tu espíritu. Nada puede estar más claro que 2 Timoteo 4:22. Por lo tanto, no tenemos que ir a otros lugares. No necesitamos el elemento externo que me estimule. Amén. Que me estimule una cantidad de humo, una cantidad de focos, inclusive una música. No, lo que yo necesito es venir a mi interior. Es venir a mi interior. No es lo externo, es lo interno. No es la vida exterior, es la vida interior. No es la vida anímica, menos corpórea. No, es la vida espiritual la que a mí me debe sostener. Por eso las personas tienen la costumbre, ¿verdad?, de ir a otros lugares. Cuando, por ejemplo, se encuentran con, no sé, con un seminario, se encuentran con que no son malos, entiéndame el buen sentido de cómo se lo estoy diciendo. No, si no es malo, pero encontrar estímulo solo en lo externo es un error. El estímulo está acá adentro.
La vida interior está acá. El lugar santísimo estaba al fondo del tabernáculo. Al fondo. Si el altar era lindo, si el lavacro era precioso, la mesa de los panes, ¿cierto? La menora, la lámpara, el incienso y el incensario, todo eso era lindo y tenía un significado, pero todo eso era la antesala para entrar al lugar santísimo. Amén. Es lindo tener un templo, es bonito tener lindos músicos, es lindo que tú tengas una linda Biblia, es lindo, es bueno, es necesario, amén. Pero es la antesala para llegar a la vida del Espíritu. Entonces, no nos equivoquemos. Los maestros de niños, de jóvenes, los músicos, quienes predican en la calle, que están en la radio, no se equivocan. Todo es la antesala de lo principal. Y lo principal es la vida que está ubicada en tu espíritu, que es la vida de Dios. Debemos entonces comprender que estamos completos para Dios en el espíritu. El problema, te decía, es que muchas veces el creyente sigue usando la vida sujé y la vida bios, la vida del alma y la vida corpórea, amén, para servir al Señor. Y no nos volvemos al lugar principal, donde Dios está hoy. ¿Dónde está Dios hoy? Según de Timoteo 2:22. El Señor Jesucristo está en tu espíritu. Está ahí adentro. Entonces cuando eso lo entendió la iglesia perseguida, la iglesia que estaba detrás de la cortina de hierro, la iglesia que era perseguida en el año 65, 70, 78, 80, en Rusia, en la Unión Soviética. Cuando la iglesia entendió eso, permanecieron, porque no era un templo lo que los cobijaba, era la vida espiritual que ellos lograban cultivar a pesar de toda la persecución y toda la tortura que el pueblo cristiano vivió. Entonces, atentos a eso. Por favor, atentos. Atentos a que la comodidad, atento a que la alfombra, que las cámaras, que la música, atento a eso, que no vaya a ser eso, que sea finalmente piedra de tropiezo, cuando lo principal está adentro, que es la vida interior. Nadie se quedaba mirando el altar, nadie se quedaba mirando el lavacro, nadie se quedaba mirando la mesa de los panes, nadie se quedaba mirando la lámpara, ¿cierto? La menora, nadie se quedaba mirando la mesa del incensario con el incensario. No. El sacerdote tenía un solo deseo y ese deseo era llegar, ¿verdad?, a la intimidad con Dios. ¿Dónde? En el lugar santísimo. ¿En qué parte? En la tapa del arca del pacto. ¿Cómo se llamaba? Propiciatorio o asiento de misericordia. ¿Y qué ocurría ahí? Bajaba Dios. El Shekinah, esa nube azulada, ese descendía sobre ese lugar, amén, y él podía tener comunión con Dios y podía encontrar perdón para el pueblo de Israel. Siempre se quiso eso. Mire, si usted piensa en el hijo pródigo siempre tuvo todo adentro y no se dio cuenta. Siempre. El hijo mayor siempre lo tuvo y tampoco se dio cuenta. Se lo dice, pero no has hecho nada para mí. Y este que se ha gastado con rameras y de mala vida el dinero, le hace fiesta. Y el papá le dice, pero si todo lo que hay acá es todo tuyo. Y a veces nos pasa eso. Nos perdemos. Porque toda la belleza y la esencia de lo que Dios nos ha dado está acá. Está habitando en mi espíritu. Mi espíritu ha venido a ser aquel depósito donde ha venido el Señor y ha puesto su Espíritu Santo. Y me ha capacitado y enviado para lo que Él había venido antes. En Mateo capítulo 28, verso 20, hay una gran sorpresa y promesa, además, dada a nosotros. Dice la palabra que el Señor Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin. Amén. Y ese estar no es más y no es menos que su vida derramada en nuestro espíritu.
la consumación de esta edad. Aleluya. Una de estas grandes promesas que nosotros encontramos en la Escritura es precisamente esta. Él está con nosotros hasta el fin. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Por eso todo lo que necesitamos, repito, está en nuestro espíritu. La vida divina en nuestro espíritu, la cual es inagotable y además es inmensurable. Esa vida divina la poseemos dentro, la cual simplemente es Dios mismo habitando en nuestro espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque este Dios que habita en nosotros, después de la encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión, ese habita en nosotros. Amén. Ahora bien, cuando la persona sufre de no poder salir, se siente abatido, abatida, caído, caída, y no encuentra, escucha bien, reposo. Porque cuando la persona no encuentra reposo, es porque está desordenada mentalmente y además está desordenada en su espíritu. No hay orden. Y trata de ordenar, escucha bien, trata de ordenar a través de estímulos, cuales sean, mujeres, hombres, drogas, amistades, deporte, hobby, vida altruista. El hombre trata de ordenar con aquellas formas que de alguna manera encuentra en forma externa. Y puede continuar un par de días, meses, pero no logra decantar las cosas. Cuando Dios llega a la vida del hombre a través de su espíritu, en nuestro espíritu, el hombre nace de nuevo. Y la importancia del nuevo nacimiento es que dice la palabra que Dios te da ojos para ver y oídos para oír y corazón para obedecer, porque eres nueva criatura. Bueno, cuando eso ocurre, aquel que estaba con todo desordenado, una vez que tiene ojos para ver, oídos para oír y corazón para obedecer, empieza a ver con claridad y empieza a darse cuenta que hay cosas que son importantes, a diferencia de hay cosas que son urgentes. Empieza a entender que hay prioridades que le dañan y hay urgencias que simplemente hay que atender. Cuando Dios alumbra, amén, trae su palabra, uno empieza a ver qué es lo que realmente hay que guardar, qué es lo que realmente hay que abandonar y qué es lo que realmente hay que cultivar. Por eso el nuevo nacimiento provoca cambios tan grandes en la persona. Y los que lo rodean y no conocen al Señor se preguntan, ¿pero qué le pasó? ¿Cómo cambió tanto? Oye, lo tuyo es digno de imitar, me gustaría ser como tú y cambiar así. Esos cambios, escucha bien, no son cambios externos, son cambios internos. Es el depósito del Espíritu de Dios en el espíritu del hombre. Y de ahí nacen nuevos deseos, nuevas sensaciones, nuevos gustos, nuevas amistades, nuevos hábitos. Es una nueva vida. No intente, por favor, usted reformar a alguien en sus fuerzas. No. Lo que usted y yo debemos hacer es ministrar la palabra. La palabra, Hebreos 4:12, dice que está viva y que es eficaz. Y que es más cortante que espada de dos filos. Y que penetra hasta partir el alma. Es capaz de hacerlo. Confía en la palabra y no confíes en tus fuerzas. Confía en la palabra y no confíes en tu estrategia. Confía en la palabra y no confíes en tu experiencia. Gracias a Dios que Él, amén, confía en la palabra. Y hasta el día de hoy, desde el nacimiento de la iglesia hasta el día de hoy, Él sigue confiando en la palabra. Por eso a veces nosotros pasamos tremendos bochornos, hermano. Y creemos que si invitamos a la persona y viene tal día cuando cante tal hermano y predique tal hermano y estas personas se acerquen y no otros porque los otros son muy gritones pero estos son más suavecitos, ahí la persona va a conocer al Señor. No, Dios no actúa así. Dios tiene una forma, ¿sabes por qué? Porque la gloria es de Él. Es de Él. Este Dios lleno de poder hoy día está en nosotros, en nuestro espíritu. Con su vida en la encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión triunfante.
derramando toda su naturaleza en nosotros, para así cumplir su promesa de provocar y cumplir su propósito eterno en y a través de nosotros. ¿Qué cosa? Ezequiel, capítulo 36, verso 27. Búsquelo, por favor. Vamos a estar terminando. Ezequiel, capítulo 36. Dice, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes. Detengámonos. Pondré mi espíritu dentro de ustedes. ¿En qué parte, Señor? ¿En qué parte, Señor? En mi espíritu. Pondré mi espíritu en ustedes, en el espíritu que yo soplé cuando yo te crié, cuando tú eras un embrión. Ahí, en ese lugar. Ese es el depósito. Dice la palabra, pondré mi espíritu dentro de ti. Porque, te digo, hay una confusión enorme en el pueblo evangélico. Que cuando el espíritu mora en mí, no tienen ni idea de dónde está. Está en mi cabeza, está en mis brazos. Puede parecer quizás para ti una tontera, pero es importante ubicarlo. Ubicarlo. Pondré mi espíritu dentro de ti y haré que tú andes según mis leyes y que tú guardes mis decretos y que tú los pongas por obra. Yo haré, una vez que yo ponga mi espíritu en tu espíritu, yo haré que tú guardes mi palabra, que tú andes en mi palabra y que tú pongas por obra mi palabra. ¿Necesitamos volvernos a algún lugar? Sí, al espíritu. Usted sabe que Jerusalén, la ciudad amada de Dios, ¿cierto? Cuando ellos se fueron cautivos, no porque quisieran, sino por desobedientes, estoy hablando de Israel. Cuando se van cautivos a Babilonia, ¿cuál era el único deseo y la única intención del pueblo de Israel? Era volver a Jerusalén. ¿A qué? A levantar los muros, amén, a reforzar las puertas porque habían sido quemadas y los muros habían sido arrasados. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Siempre es lo mismo. Siempre. Siempre Dios invita a que volvamos. El peso que había en Nehemías era volver. Era volver. El peso que debe haber en ti debe ser el de volver. Volverte al Señor, volverte a tus primeras obras. Cuando tú querías orar en la mañana, en la tarde, no te podías ir a acostar si no te doblabas tus rodillas y orabas. ¿Sabes qué? Eso era normal. Si alguien te contaminó de esta iglesia y te dijo que no era necesario, perdónanos. Pero es necesario. Es necesario que te vuelvas a la vida del Espíritu. Es necesario que nos volvamos de la cautividad. Porque te digo una cosa. Hay situaciones del mundo evangélico que son tropiezos. Son tropiezos. Porque te sacan de la esencia. La esencia es la vida del Espíritu. Todo lo demás puede ser antesala. Te vuelvo a repetir. El altar de bronce, el lavacro, la mesa de los panes, la lámpara de Israel y la mesa del incensario, el incienso, todo eso era antesala para llegar al lugar santísimo y estar con Dios. Cuando el Señor hiciere volver, dice la palabra, la cautividad. ¿Y nos hiciere volver a dónde? A Jerusalén, a casa de Dios, a la intimidad con Dios. Que Él nos haga volver. Que comprendamos que la vida del alma, la vida biológica, son secundarias en relación a la vida del espíritu. Tú podrás retardar tu vejez, podrás tener métodos paliativos para no partir de este mundo, lo tiene la medicina, pero tarde que temprano tu cuerpo va a cerrar los ojos en este mundo, tarde que temprano.
Yo les decía a ustedes, ¿qué hizo el Señor en Génesis? Le acortó los días al hombre. Si la preocupación de Dios es tenerte a ti eternamente y tu abuelita que no se vaya, y está con 100 años apenas la abuelita y tú querés que no se vaya. Bueno, Dios quiere que se vaya. Porque Él le cortó los días al hombre. Entiéndelo hoy día, entiéndelo. Hoy día tú tienes que salir de acá diciendo, Señor, yo quiero la vida del Espíritu. Si lo demás va a pasar. Finalmente tus hijos se van a ir de tu hogar. Van a hacer su vida. La van a hacer. ¿Y qué va a quedar? Al atardecer, la noche, ¿qué va a quedar? Vas a quedar tú y Dios. Tú y Dios. Y ese tú y Dios se traduce en la vida espiritual que tú tengas con Dios. Por eso, volvámonos al Señor. Volvámonos a la vida espiritual. Entendamos y abracemos la riqueza que tiene esta vida, la dulzura que guarda esta vida, lo refrescante que tiene esta vida. Porque esta vida te vivifica, te refresca, te despabila, te hace decir, oye, sí, en realidad he estado frenado por tonteras, me he estado preocupando por cosas que no valen. Cuando yo en esencia lo que tengo que hacer es estar con Él. Lo demás es circunstancial. Lo demás va a pasar. Pero el Señor, mi relación con Él, es lo que me hace permanecer. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, porque sin duda alguna, el espíritu humano que tú pusiste en nosotros es un punto estratégico. Es un lugar geográfico, físico, en mi vida interior. Enséñanos, Señor, como iglesia, a conocer sustancialmente nuestro espíritu humano. Conocer sustancialmente la importancia que éste tiene. Padre, ubícanos en la realidad que tú tienes con nosotros, donde tú le das prioridades a cosas que muchas veces nosotros no logramos ver, no logramos distinguir, no logramos comprender. Padre, en ti nosotros podemos descansar, en ti nosotros podemos reposar, en ti, Señor, nosotros podemos, pero absolutamente confiar. Tú pusiste, Dios, este espíritu en mí para que se uniera y se amalgamara con tu espíritu. Por eso, Señor, el apóstol Pablo nos llama que somos hombres, seres espirituales, porque hoy podemos tener contacto contigo, hoy podemos relacionarnos contigo, hoy podemos lograr esa unión tan maravillosa que por tanto tiempo el hombre intentó hacer. Algunos adorando al sol, otros adorando, Señor, al propio hombre. Padre, cada cual, cada cultura y cada civilización ha buscado esto, ha buscado encontrar a alguien a quien adorar. Y nosotros, Señor, no fuimos distintos. También buscábamos en nuestra ignorancia, en la soledad y tristeza de la noche, en medio de la depresión que nos asolaba y nos buscaba, en medio de la tristeza, de la congoja, de haber tenido amigos, hermanos, familia, y de pronto vernos solos. Y buscábamos quién pudiera saciar aquello. Y de pronto, Señor, apareciste tú. Apareciste tú, Señor. Apareciste tú, Señor. Y viniste a ser nuestro todo. Y nuestra vida interior empezó a recobrar sentido. A recobrar sentido, Señor. Padre, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias porque tu amor, Señor, supera todo lo que un día nos imaginamos. Tu amor, Señor, supera todo lo que un día podríamos haber pensado del concepto Dios.
Porque finalmente tú eres amor. Tú eres amor. Amorosamente pusiste tu espíritu en nosotros. Amorosamente nos llenaste de tu amor, Señor. Padre, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Permítenos vivir disfrutando esta vida. Permítenos vivir, Señor, abrazando esta vida y no desviarnos, no entretenernos con lo que tú, Señor, aquello que tú no le das importancia. Permítenos cultivar esta maravillosa vida, Señor. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a adorar al Señor, vamos a cantar para Él. Aleluya. Aleluya. No hay nada mejor que se pueda acercar, no hay comparación, la esperanza está en tu presencia, Dios. He podido probar ese amor, se liberó, Aleluya. mi vergüenza cubrió. En tu presencia, Dios. Espíritu, eres bienvenido. Dígaselo a Él. Inúndanos. Y todo en mí, tu gloria, oh Dios, es lo que anhelo hoy. Y ser rodeado de tu presencia. Aleluya. Dios, Espíritu, eres bienvenido. Eleve su voz, dígalo. Inúndanos. Este lugar y todo en mí. No hay nada mejor que se pueda acercar. Aleluya, Padre, No gracias. hay comparación, la esperanza está en tu presencia, Dios. He podido probar ese dulce amor, corazón liberó y mi vergüenza cubrió. En tu presencia, Dios.